Martes de Semana Santa. ¿Cómo le respondes a Jesús? Buen día, soy su servidor y amigo el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de este día, martes 12 de abril del año 2022. Estamos en esta semana tan trascendente para la historia de la humanidad. La humanidad que cayó en pecado por su uso equivocado del libre albedrío que Dios nos dio. Y entonces Dios hizo un plan para rescatarnos, para salvarnos de la culpabilidad. Su plan fue librarnos del pecado. La única manera que había es que hubiera un ser humano que no pecara. Y que así, sin pecado, pudiera ofrecer su vida, su sangre, el derramamiento de su sangre, para cubrir nuestras ofensas. No solo cubrirlas, sino para lavarlas, para limpiarlas, para desaparecerlas, para que se pudiera dar el milagro del que habla la Biblia, que nuestro pecado quedara como si estuviera sumergido en la parte más profunda del mar, de donde nadie lo pueda sacar. Dios hizo esto en Cristo. Y bendito sea el Señor, porque es esta la semana en que recordamos que Jesús dio su vida por nosotros, y no solo eso, dice el apóstol Pablo, fue resucitado para nuestra justificación. Así que alabamos a Dios en esta semana y dedicamos estos espacios de reflexión devocional para recordar lo que ha ido sucediendo, lo que fue sucediendo durante esta semana en los aconteceres en torno a la vida del Señor Jesucristo, su última semana de vida en esta tierra como ser humano. Dice la Biblia en Mateo 21 del 23 al 27. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí la lectura en la Biblia en este día. Se le llama tradicionalmente al martes de Semana Santa, martes de enseñanza. Dice la Biblia, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar. Antes de esto, Jesús había limpiado el templo de mercaderes, de gente que llegaba. Recuerdes la semana de la Pascua, la gente viene a realizar los ceremoniales, los ritos de la religión judía, entre ellos los holocaustos, y el templo estaba lleno de gente que vendía los animales necesarios para este ritual. Es un hecho que había un negocio corrupto
en los atrios del templo al realizar esa actividad, porque los encargados de revisar si los animales que la gente traía para el holocausto eran aptos para él. Y aunque fueran aptos, aunque pasaran la prueba, ellos determinaban que no eran animales aptos para el sacrificio, y los que venían a adorar tenían que comprar los animales que se vendían ahí a un precio infladísimo. Aparte, solo se podía usar la moneda del templo, entonces el dinero que traían tenían que cambiarlo. Había mesas que servían de casa de cambio y se los cambiaban a un precio muy injusto. Toda esa ganancia era para los líderes de la religión judía. Era un negocio mercenario. Jesús ante eso entró al templo, volteó las mesas de los cambistas, hizo un azote con cuerdas y profirió esta condena. Hizo referencia a la Escritura y dijo, como dice la Escritura, mi casa, casa de oración será llamada. Y luego les dijo, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así terminó el día lunes y se fue a Betania a descansar. Al otro día regresó y estaba enseñando en ese mismo lugar donde había realizado estas acciones. Entonces los principales sacerdotes y los líderes del pueblo se acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio derecho? Querían dejar avergonzado a Jesús, querían que apareciera ante la gente como un simple alborotador y no como lo que es, el Hijo de Dios que vino a enseñarnos. Así que el Señor les dijo, yo les contesto, pero si ustedes también me contestan una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era una decisión, era un impulso meramente humano? Como lo hemos leído, estos hombres que cuestionaron a Jesús sabían que la autoridad para bautizar que había tenido Juan el Bautista venía de Dios. Sin embargo, si contestaban eso, el Señor les contestaría de inmediato, ¿y por qué no creyeron? ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no renunciaron, a su apego a la religión sin entregarle su vida completamente a Dios? Pero si decían que la autoridad que tenía Juan era de los hombres, entonces quedarían muy mal parados ante la multitud que venía a adorar en ese tiempo, porque estaban seguros que Juan había sido enviado por Dios. Ante la pregunta del Señor solo tenían dos opciones: aceptar la autoridad de Jesús o quedarse callados. Qué triste que lo que prefirieron fue quedarse callados. Iniciábamos esta reflexión devocional haciendo esta pregunta: ¿cómo le respondes a Jesús? Porque, hermano querido, ante la autoridad del Señor quedan solo dos cosas: reconocer que Él es el Hijo de Dios y obedecerlo, porque si estamos ante Dios, imagínese esto, estar ante Dios y decir, qué chido, y seguir haciendo nuestra vida, cuando sabemos que muchas de las cosas que hacemos ofenden al Señor, cuando sabemos además que muchas cosas que dejamos de hacer también ofenden a Dios. Cuando digo cosas que hacemos me refiero a desplantes de ira, a mentir, a robar, a seguir la corriente del mundo que exalta el sensualismo, el materialismo, el egoísmo. Y cuando hablo de cosas que dejamos de hacer, me refiero a dejar de compartir de Jesús entre las personas. Me refiero a dejar de servirle amando al prójimo como uno mismo.
Cuando hablo de cosas que dejamos de hacer, es dejar de ocupar el tiempo de vida, no nuestro tiempo, el tiempo de vida que Él nos da para servirle. Cuando me refiero a lo que hacemos, cuando hablo de lo que hacemos, me refiero a usar ese tiempo para darnos gusto a nosotros y no usar nuestro tiempo para, en vez de eso, darle la gloria al Señor. No podríamos estar ante Dios y tomar esta actitud. Así que o reconocemos su autoridad o hacemos lo que estos hombres, callar y seguir con una vida que sabemos que ofende a Dios, pero nos empecinamos a ofenderlo. Qué triste ser encarados con la autoridad de Dios y mejor quedarse callados, cuando aquel día pudieron aquellos hombres decir abiertamente, su autoridad era divina y nos arrepentimos por no obedecerla, pero ahora que tú nos preguntas, reconozco que es mi tiempo de rendirme a ti. Hermano, amigo, hoy que recordamos esto en la Biblia, debemos recordar, hacer memoria, hacer cuentas. Y si le hemos fallado a Dios, qué irónico, ¿no?, que lo diga yo así. Y si le hemos fallado a Dios, porque en realidad pudiera asegurar, y sí, le hemos fallado a Dios. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y obedecerlo. Pregunta final. ¿Cómo le respondes a Jesús? ¿Con silencio? ¿O con tu decisión en acción de obedecerle, de seguirlo y de honrarlo? Oro a Dios que todos hagamos lo segundo. Amén. Señor, gracias por lo que nos dices hoy en tu palabra. Dios, reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, nuestro perdonador. Señor, perdóname, perdónanos por todo lo que hacemos desafiando tu autoridad, quitándote la honra. Hoy decidimos darte la honra a ti, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre. Nos rendimos ante ti. Gracias por lo que viniste a hacer por nosotros, y que recordamos en esta Semana Santa. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amigo y hermano. Si esto ha sido de bendición para usted, lo espero por este mismo medio el día de mañana. Y si esto ha sido de bendición para usted, compártalo, por favor. Estamos en tiempo en que la gente tiene un espacio en su pensamiento para recibir esta información hermosa que Dios nos comparte, su palabra. Los espero el viernes a las 3 de la tarde en nuestro culto memorial del sacrificio de Jesús y el domingo a las 7 de la mañana en nuestra celebración de la resurrección de Cristo. Que Dios les bendiga. Amén.